En las entrañas del desierto de Chihuahua, donde el sol quema la tierra con ferocidad implacable y las montañas se levantan como gigantes grises contra el cielo, se encuentra Roca Seca, un pueblo minero que el tiempo y la fortuna olvidaron. Las calles de tierra se aferran a las laderas de las montañas, bordeadas por casas de adobe cuyas paredes descoloridas cuentan historias de generaciones que han extraído su sustento de la oscuridad. Aquí, donde el viento aúlla por las noches y arrastra consigo el polvo de antiguas esperanzas, la vida transcurre bajo el ritmo constante de los picos contra la roca y el crujido de las vigas de madera que sostienen túneles ancestrales. La mina Morales, otrora el orgullo del pueblo, ahora yace moribunda, sus vetas agotadas y sus túneles superiores tan vacíos como las arcas familiares. Durante generaciones, los Morales habían seguido una regla sagrada, transmitida de padres a hijos con la solemnidad de un juramento. Nunca, bajo ninguna circunstancia, excavar más allá del nivel 7. Los ancianos del pueblo contaban historias al calor de las fogatas, sus voces temblorosas por el mezcal y el miedo sobre los duendes de las profundidades, criaturas que habitaban en el corazón de la montaña, guardianes celosos de tesoros inimaginables y vengadores implacables de quienes osaban profanar su reino. Si has llegado hasta aquí, te invito a que te suscribas al canal y nos cuentes en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo significa mucho para seguir trayendo estas historias. Isadora Morales no creía en cuentos de viejos. Con 28 años, una maestría en Ingeniería de Minas, obtenida en la Universidad Nacional Autónoma de México, y una determinación forjada en la adversidad, Isa había regresado a Roca Seca con un solo propósito: salvar el legado de su familia. Su padre, don Esteban, había muerto 6 meses atrás, aplastado no por un derrumbe, sino por las deudas y la desesperanza. Su madre había vendido todo lo que tenía valor, excepto la mina, y ahora vivía con la hermana menor de Isa en Durango, esperando noticias de un milagro que parecía imposible. Isa había estudiado los mapas geológicos, había analizado las muestras de roca, había consultado con expertos. Todos los indicios apuntaban a lo mismo. Debajo del nivel 7, en las profundidades inexploradas de la montaña, yacían vetas de oro y plata tan ricas que podrían transformar no solo la fortuna de su familia, sino la del pueblo entero. La tecnología moderna, sus conocimientos de ingeniería y su equipo especializado le daban ventajas que sus ancestros nunca tuvieron. Las supersticiones eran solo eso, pensaba mientras ajustaba su casco de minera y revisaba los explosivos. Historias inventadas para explicar accidentes y mantener a los mineros alejados de zonas peligrosas por su inestabilidad geológica, no por maldiciones místicas. Era una madrugada de octubre, cuando el frío del desierto penetra hasta los huesos, que Isa descendió por el pozo principal de la mina, acompañada solo por la luz de su lámpara y el eco de sus propios pasos. El nivel 7 se extendía ante ella como una boca oscura, sus paredes húmedas brillando con vetas de cuarzo que reflejaban la luz de su lámpara en patrones hipnóticos. Aquí, los túneles tallados por sus antepasados terminaban abruptamente contra una pared de roca que parecía diferente al resto, más oscura, casi negra, con una textura que recordaba al vidrio volcánico. Durante días, Isa trabajó sola, perforando, colocando cargas explosivas con precisión quirúrgica, calculando cada explosión para minimizar el riesgo de colapso. Los otros mineros del pueblo se negaban a acompañarla, persignándose cuando la veían pasar con su equipo. «Está desafiando a los duendes», murmuraban entre ellos. «Va a despertar algo que debería quedarse dormido». Pero Isa no les prestaba atención.
Cada metro que avanzaba revelaba formaciones minerales más prometedoras, vetas de oro que brillaban en la oscuridad como promesas cumplidas. La noche del 10º día, cuando la luna llena bañaba el pueblo en luz plateada, Isa colocó su última carga explosiva. Esta perforación era diferente. Al taladrar, había sentido que el material cedía de forma extraña, como si hubiera un espacio hueco del otro lado. Su detector de gases no mostraba nada peligroso, pero algo en el aire se sentía diferente, cargado, como antes de una tormenta eléctrica. Con manos expertas, conectó los detonadores, desenrolló el cable de seguridad y se retiró a una distancia prudente. La explosión fue más poderosa de lo que había calculado. El estallido resonó por todos los túneles, haciendo temblar la montaña entera, y Roca Seca despertó sobresaltada por el rugido que parecía venir del mismísimo centro de la tierra. Cuando el polvo comenzó a asentarse y Isa se acercó con cautela al punto de la detonación, lo que vio la dejó sin aliento. La pared había colapsado, revelando no solo una nueva cámara, sino un pasaje que descendía en espiral hacia las profundidades, tallado con una precisión que ninguna herramienta humana podría lograr. Las paredes brillaban con un resplandor fosforescente propio, como si la roca misma estuviera viva, y el aire que emanaba de allí era cálido y olía a minerales que no podía identificar. Isa debería haber esperado, debería haber llamado a expertos, debería haber tomado precauciones, pero la fascinación era más fuerte que la prudencia. Ajustó su equipo, verificó su radio, que inmediatamente comenzó a emitir estática ininteligible, y comenzó su descenso por aquel túnel imposible. A medida que descendía, las paredes cambiaban de textura y composición. Ya no era simplemente roca, sino algo que parecía una amalgama de cristales, metales y piedras preciosas incrustadas en patrones que parecían deliberados, casi decorativos. No había caminado más de 50 metros cuando lo sintió. Una presencia. El aire se volvió denso, pesado, y la temperatura aumentó bruscamente. Las luces fosforescentes de las paredes parpadearon como si respondieran a algo invisible. Isa se detuvo, su mano instintivamente yendo al martillo de geólogo que llevaba en su cinturón, cuando escuchó un sonido que heló su sangre. Pasos. No los pasos irregulares de un animal, sino pasos decididos, pesados, acercándose con rapidez desde las profundidades. De las sombras emergió una figura que desafió toda lógica y razón que Isa había construido en su vida. No era el ser pequeño y travieso de los cuentos infantiles, sino algo completamente diferente, magnífico y aterrador a partes iguales. Media casi 2 metros de altura, su cuerpo era humanoide, pero claramente no humano, con una musculatura definida que parecía tallada en obsidiana viva. Su piel era de un negro profundo con vetas de color dorado y plateado que pulsaban con luz propia, como si tuviera lava fundida corriendo por sus venas. Sus ojos eran lo más inquietante, gemas brutas del color del ámbar fundido, sin pupila visible, que brillaban con una inteligencia antigua y furiosa. Llevaba ropajes que parecían tejidos con hilos de metal precioso, y de su cinturón colgaban herramientas que Isa no podía identificar, junto con cristales que emitían sus propias luces. Su cabello, largo y negro como la noche sin luna, caía sobre sus hombros con mechones que brillaban como cobre pulido. Cuando habló, su voz resonó en el túnel como el retumbar de la tierra durante un terremoto, profunda y cargada de un poder que Isa podía sentir vibrando en sus huesos. «¡Humana!», pronunció la palabra como una acusación y una sentencia. Su español era perfecto pero antiguo, con un acento que Isa no podía situar en ninguna región que conociera. «Has violado el pacto sagrado.
Has profanado la barrera que separa tu mundo del nuestro. Has despertado lo que debía permanecer dormido. Isa, a pesar del terror que amenazaba con paralizarla, se obligó a mantenerse firme. Era ingeniera, científica, una mujer que había enfrentado desafíos que habrían quebrado a otros. No iba a dejarse intimidar por ¿qué era exactamente esta criatura? No sé de qué pacto hablas, respondió, su voz más firme de lo que se sentía. Esto es propiedad de mi familia. Esta mina ha pertenecido a los Morales por 5 generaciones. La criatura dio un paso adelante, y Isa tuvo que hacer un esfuerzo consciente para no retroceder. De cerca, podía ver detalles que hacían a esta criatura aún más impresionante. Las vetas en su piel no eran estáticas, sino que fluían como ríos de metal líquido y emanaba un calor que no quemaba, pero que se sentía como estar cerca de una fragua. Tu ignorancia no te exime de las consecuencias, declaró. Soy Rurik, guardián del corazón de la montaña, protector de la tercera profundidad, heredero del linaje de Zafiro y Hierro, y tú, intrusa, has cometido un crimen que mi pueblo considera imperdonable. Antes de que Isa pudiera responder o reaccionar, Rurik extendió su mano y el aire entre ellos se solidificó en cristales de cuarzo que la envolvieron como cadenas, inmovilizándola sin tocarla. Era magia, verdadera magia, y la mente racional de Isa luchaba por procesar lo imposible que estaba presenciando. Los cristales no lastimaban, pero eran inquebrantables, y cuando Rurik comenzó a caminar de regreso hacia las profundidades, las ataduras la obligaron a seguirlo. Descendieron durante lo que podrían haber sido horas o días. Isa había perdido toda noción del tiempo. Los túneles se transformaban a su alrededor, volviéndose cada vez más ornamentados, más imposibles. Pasaron por cavernas del tamaño de catedrales, iluminadas por formaciones cristalinas gigantescas que brillaban con todos los colores del arco iris. Ríos de algo que parecía plata líquida fluían por canales tallados en el suelo, y hongos bioluminiscentes del tamaño de árboles crecían en jardines subterráneos cuidadosamente cultivados. No estaban solos. Isa vio otros como Rurik, aunque ninguno tan alto o imponente. Algunos trabajaban en forjas, donde el sonido de martillos contra yunques creaba una sinfonía metálica. Otros cultivaban los jardines de hongos, y algunos simplemente se detenían para observarla pasar con ojos de gema que brillaban con curiosidad, hostilidad o algo entre ambos. Eran los duendes de las profundidades, los gnomos que las leyendas mencionaban, pero magnificados más allá de cualquier cuento que Isa hubiera escuchado. Finalmente, llegaron a una estructura que Isa solo podía describir como un palacio tallado en el corazón de una geoda gigantesca. Las paredes eran de cristal de roca púrpura que se elevaba en formaciones naturales modificadas por manos expertas, y el techo desaparecía en la oscuridad arriba, con estalactitas que goteaban algo que brillaba como oro líquido. En el centro de la cámara principal había un trono tallado en un solo bloque de jade negro, y alrededor de él una corte de criaturas aún más imponentes que Rurik. Rurik la llevó ante ellos, y los cristales que la ataban finalmente se disolvieron. Consejo de ancianos, habló Rurik con reverencia, inclinando su cabeza. Traigo ante ustedes a la humana que ha roto la barrera sagrada. Su nombre es Isadora Morales, descendiente de aquellos que pactaron hace 5 generaciones nunca descender más allá del nivel 7. Una de las figuras del consejo, una anciana cuya piel tenía el color del cobre oxidado y cuyos ojos brillaban como esmeraldas, se inclinó hacia adelante. Su voz era como el susurro de la tierra moviéndose. El pacto fue claro.
Los humanos explotarían los niveles superiores y nosotros protegeríamos las profundidades. A cambio, no habría guerra entre nuestros pueblos. Este equilibrio ha mantenido la paz durante siglos. Isa encontró su voz, aunque temblaba ligeramente. Nadie me habló de ningún pacto. Mis antepasados murieron y con ellos ese conocimiento. Vine aquí para salvar a mi familia, para salvar mi pueblo. No sabía que había alguien viviendo aquí abajo. El silencio que siguió fue tenso. El consejo intercambió miradas y Isa podía sentir que se estaba decidiendo su destino. Finalmente, otro anciano, este con piel del color del basalto y ojos como rubíes, habló. Ignorancia o no, la barrera ha sido rota, y con ella has liberado algo que fue sellado hace milenios. En las profundidades prohibidas, más allá de nuestros dominios, algo oscuro y antiguo ha despertado. Ya podemos sentir sus tentáculos extendiéndose, buscando. Rurik dio un paso adelante. Solicito permiso del Consejo para mantener a la humana como mi prisionera mientras evaluamos la extensión del daño. Si verdaderamente ha despertado a la sombra de la novena profundidad, necesitaremos toda la información posible sobre cómo sellar nuevamente lo que ella ha liberado. El Consejo deliberó en un idioma que Isa no entendía, una lengua de sonidos que parecían el crujir de rocas y el fluir de metales fundidos. Finalmente, la anciana de ojos esmeralda asintió. Así sea. Rurik, hijo de la línea de Zafiro, te hacemos responsable de esta humana. Descubre qué se ha liberado y cómo sellarlo antes de que alcance nuestras ciudades, o, peor aún, la superficie donde vive su gente. El destino de ambos mundos puede depender de ello. Y así comenzó el cautiverio de Isa en un mundo que no sabía que existía, bajo la custodia de un ser que la fascinaba y aterrorizaba en igual medida. Rurik la llevó a una cámara que serviría como su prisión, aunque prisión era una palabra inadecuada para describir el lugar. Era una habitación tallada en cuarzo rosa, con formaciones naturales que servían como muebles, y una pequeña cascada de agua cristalina que fluía por una pared hacia una piscina natural. Hongos bioluminiscentes crecían en macetas de piedra, proporcionando una luz suave y cambiante. «No intentes escapar», advirtió Rurik, parándose en el umbral. «Los túneles son un laberinto, y hay criaturas en las profundidades que no serían tan consideradas como yo. Mañana comenzaremos a trabajar para entender qué has despertado y cómo detenerlo». Cuando se fue, Isa se dejó caer sobre una formación de cristal que, sorprendentemente, era suave como un cojín. Su mente científica luchaba por procesar todo lo que había visto. Magia, criaturas de leyenda, un mundo entero escondido bajo su pueblo. Era imposible, pero lo había vivido. Y lo más perturbador no era el peligro en que se encontraba, sino la forma en que su corazón había dado un vuelco cuando Rurik la había mirado con esos ojos de ámbar fundido. La forma en que su presencia había hecho que algo en su interior respondiera de una manera que no tenía nada que ver con el miedo. Arriba, en roca seca, el pueblo despertó al amanecer para encontrar que la entrada de la mina Morales había colapsado. Los ancianos se persignaron y murmuraron que los duendes finalmente habían cobrado su deuda. Buscaron a Isadora, pero no encontraron rastro de ella. Algunos dijeron que había huido del pueblo antes del colapso. Otros, más supersticiosos, aseguraban que los duendes la habían arrastrado a las profundidades como castigo por su arrogancia. Y en cierto sentido tenían razón.
Pero lo que ninguno podía imaginar era que en las entrañas de la montaña dos mundos estaban a punto de colisionar de formas que nadie podría haber predicho, y que el destino de ambos dependería de una ingeniera terca y un guardián de corazón de piedra que pronto descubrirían que algunas barreras, una vez rotas, no pueden ser reconstruidas y que algunas conexiones trascienden el abismo entre los mundos. Los primeros días fueron una batalla de voluntades. Rurik llegaba cada mañana. Al menos eso asumía Isa, sin sol era imposible saber con certeza, para interrogarla sobre cada detalle de su excavación. Quería saber exactamente dónde había perforado, qué tipo de explosivos había usado, qué formaciones minerales había perturbado. Su enfoque era metódico, casi científico, lo cual sorprendió a Isa. Había esperado que una criatura de magia y leyenda fuera más mística, pero Rurik era diferente. «Pei, tu mundo y el mío no son tan diferentes como crees», le explicó una vez, cuando Isa hizo un comentario sobre su enfoque metodológico. «Mi pueblo no solo usa magia, la entendemos. Es una ciencia tan válida como tu ingeniería, con reglas, principios y consecuencias predecibles. La barrera que rompiste no era solo una pared de roca, era un sello complejo de capas geológicas y mágicas diseñadas para contener específicamente a la sombra». A medida que trabajaban juntos, cartografiando lo que Isa recordaba de sus excavaciones y comparándolo con los antiguos mapas mágicos que Rurik consultaba, algo comenzó a cambiar. Al principio fue sutil, una mirada que duraba un segundo más de lo necesario, un roce accidental de manos, cuando examinaban el mismo documento que hacía que la electricidad corriera por la piel de Isa, el calor que emanaba de Rurik intensificándose ligeramente cuando ella se acercaba. Isa comenzó a verlo no como su carcelero, sino como... ¿qué exactamente? Era difícil definirlo. Descubrió que Rurik no solo era un guerrero y guardián, sino también un erudito. Conocía la historia de su pueblo con un detalle asombroso, y cuando hablaba de ello, sus ojos de ámbar se iluminaban con una pasión que Isa encontraba cautivadora. Le contó sobre los duendes de las profundidades, o como ellos se llamaban a sí mismos, los Sankatul, guardianes del corazón de la tierra, artesanos de metales imposibles y custodios de secretos geológicos que la humanidad había olvidado. Hace miles de años, le explicó una noche mientras compartían una comida de hongos asados que sabían sorprendentemente como carne, Isa decidió no preguntar por qué. Nuestros dos pueblos coexistían en la superficie. Los humanos respetaban las profundidades como sagradas, y nosotros compartíamos nuestros conocimientos de metalurgia y minerales. Pero llegó el tiempo de la gran codicia, cuando los conquistadores de tierras lejanas llegaron buscando oro y plata sin límite ni respeto. Excavaron demasiado profundo, demasiado rápido, y liberaron a la sombra por primera vez. «¿Qué es exactamente la sombra?», preguntó Isa, inclinándose hacia adelante, genuinamente fascinada. Habían dejado de lado el mapa hace rato, y ahora simplemente conversaban, algo que se estaba volviendo cada vez más frecuente. Rurik guardó silencio por un momento, sus ojos perdidos en memorias que no eran suyas, pero que su pueblo guardaba colectivamente. «Es difícil de explicar en términos que tu ciencia entendería. Es una entidad nacida del núcleo mismo de la Tierra, una manifestación de la ira del planeta cuando es herido más allá de lo que puede soportar. Se alimenta de la codicia, del deseo desmedido de extraer sin dar nada a cambio. Cuando fue liberada la primera vez, casi destruyó ambos mundos. Tomó la magia combinada de 100 brujos Sankatul y el sacrificio de los últimos sabios humanos que aún recordaban las antiguas alianzas para sellarla. «Y yo la he liberado otra vez», susurró Isa,
el peso de esa realización cayendo sobre ella como una losa de granito. No había sido solo una excavación imprudente, había sido un cataclismo en potencia. Para su sorpresa, Rurik extendió su mano y después de una hesitación casi imperceptible, la colocó sobre la de ella. Su piel era cálida, casi caliente, pero no de forma incómoda. Se sentía como sostener una piedra que ha estado bajo el sol del mediodía, reconfortante y sólida. No lo sabías. Y tal vez, añadió con una voz más suave de lo que ella había escuchado de él antes, tal vez fue el destino que te trajera aquí. Las antiguas profecías hablaban de que cuando la sombra despertara por segunda vez, solo una alianza entre la superficie y las profundidades podría detenerla. Yo he tratado de cumplir con mi deber según lo que mi pueblo dicta, pero quizás el camino a seguir requiere algo diferente. Requiere entendimiento entre nuestros mundos. ¡Mate! Isa miró sus manos unidas, la de ella tan pequeña y pálida comparada con la de él, que parecía tallada en obsidiana viviente. Algo se movió en su pecho, una emoción que no había esperado sentir en medio de todo este caos. Admiración, sí, pero también algo más cálido, más peligroso. Se obligó a romper el contacto, asustada por la intensidad de lo que estaba sintiendo. ¿Qué hacemos entonces?, preguntó, tratando de que su voz sonara profesional, enfocada en el problema inmediato y no en la forma en que su corazón todavía latía más rápido por ese simple contacto. Tenemos que encontrar el punto exacto donde sellaste la barrera con tu explosión, respondió Rurik, también pareciendo necesitar un momento para recomponerse, su voz volviendo a ese tono más formal que usaba cuando estaba en modo guardián. Y luego tenemos que descender juntos a la 9ª profundidad para enfrentar lo que has liberado. Es la única forma. Los mapas antiguos muestran un ritual de resello, pero requiere a alguien de tu mundo y alguien del mío trabajando en perfecta sincronía. Los días siguientes fueron un torbellino de preparativos. Rurik la llevó a través del reino Sankatul, mostrándole maravillas que ningún humano había visto en siglos. Visitaron las forjas eternas, donde maestros artesanos creaban armas y herramientas que podían cortar la piedra como si fuera mantequilla y que brillaban con encantamientos protectores. Allí, una herrera anciana de piel color platino y ojos como diamantes evaluó a Isa con una mirada penetrante antes de asentir y forjar para ella una herramienta híbrida. Parte martillo geológico, parte arma mágica, con una cabeza de tungsteno imbuida con cristales que brillaban con luz propia. «Daki, protege lo que es precioso», le dijo la herrera a Isa mientras colocaba la herramienta en sus manos. «Y no me refiero solo a tesoros de tierra, protege también lo que has encontrado aquí». Isa no estaba segura de entender completamente lo que la anciana quería decir, pero asintió. De todos modos, visitaron también los jardines de cristal viviente, donde plantas mitad orgánicas, mitad minerales, crecían en formaciones imposibles. Fue allí, entre helechos de cobre y flores de cuarzo, que emitían tonadas melódicas cuando el viento subterráneo las acariciaba, que Isa finalmente preguntó algo que había estado rondando su mente. Rurik comenzó, sentándose en el borde de una fuente donde fluía mercurio puro, de forma contenida por magia. ¿Por qué tú? Quiero decir, hay otros guardianes, otros guerreros. ¿Por qué te designaron específicamente para vigilarme? Dosen. Él estaba de pie cerca, examinando una formación de amatista que crecía en espirales perfectas. Cuando se volvió para mirarla, había algo en su expresión que Isa no había visto antes. Vulnerabilidad. Porque soy el único miembro de mi linaje que nunca ha conocido el odio hacia los humanos, admitió. Mi línea de sangre fue una de las más afectadas cuando la sombra despertó la primera vez.
Mi antepasado, 6 generaciones atrás, sacrificó su vida para crear el primer sello. Desde entonces, mi familia ha custodiado ese legado con una mezcla de orgullo y amargura hacia quienes consideran responsables, los humanos y su codicia ilimitada. Se acercó y se sentó junto a ella, cerca pero sin tocarla. Pero yo siempre cuestioné esa narrativa. ¿Cómo podíamos culpar a todo un pueblo por las acciones de unos pocos? ¿No éramos nosotros también a veces codiciosos, acumulando tesoros en nuestras bóvedas sin propósito más que la posesión? El consejo me eligió porque pensaron que mi falta de odio me haría un guardián más justo, que no te mataría por impulso vengativo. Lo que no anticiparon fue... Se detuvo, y por primera vez Isa lo vio dudar. ¿Qué? Susurró ella, su corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. Verte, conocerte, trabajar contigo. Me haría cuestionar todo lo que pensaba que sabía sobre los límites entre nuestros mundos, terminó, volviéndose para mirarla directamente. La intensidad en sus ojos de ámbar era abrumadora. Eres obstinada, imprudente, desafías toda advertencia y te lanzas hacia peligros sin pensar 2 veces. Deberías exasperarme, pero en cambio... Dejó la frase colgando en el aire entre ellos, cargada de significados no dichos. Isa sintió como el rubor subía por su cuello hasta sus mejillas. Todas las defensas racionales que había construido en los últimos días se derrumbaron en ese momento. En cambio, te encuentro fascinante de formas que no debería, completó por él, con una audacia que la sorprendió a ella misma. Testaruda ingeniera humana, conoce a antiguo guardián de las profundidades. Suena como el inicio de un mal chiste o de una historia que nadie va a creer. Una sonrisa transformó el rostro de Rurik, la primera sonrisa genuina que Isa le había visto. Cambiaba completamente sus facciones, haciéndolo parecer más joven, más accesible, menos como una estatua viviente de obsidiana y más como alguien que ella podría, contra toda lógica, estar empezando a querer de formas que iban mucho más allá de la gratitud o la fascinación intelectual. O el inicio de algo que las profecías mencionaban, pero que nadie se atrevía a creer posible, respondió él, y esta vez fue él quien extendió la mano, no para apresarla, sino para invitarla. Isa la tomó sin dudarlo. No se besaron, todavía no. El momento era demasiado frágil, demasiado nuevo, y ambos lo sabían, pero se quedaron sentados allí, manos entrelazadas, mientras las flores de cuarzo cantaban a su alrededor, y el mundo subterráneo brillaba con su propia luz eterna. Era un momento de paz robado, del caos que los rodeaba. Un momento que ambos sabrían que recordarían sin importar lo que viniera después. Pero la paz no podía durar. Esa misma noche, mientras Isa dormía en su cámara de cuarzo rosa, despertó con un grito. Había soñado con oscuridad, con tentáculos de sombra que se extendían desde las profundidades, consumiendo todo a su paso. Rurik apareció en segundos, su forma materializándose de las sombras como si hubiera estado vigilando cerca. Yo también lo sentí, dijo antes de que ella pudiera hablar. Su expresión era sombría. Los sueños son la primera señal. La sombra está creciendo más fuerte, enviando sus influencias hacia afuera. Pronto alcanzará nuestras ciudades y después la superficie. Entonces tenemos que ir. Ahora, declaró Isa, apartando las mantas de fibra de musgo suave que la cubrían. No le importaba que todavía estuviera en la túnica simple de tela metálica que los Zancatul le habían proporcionado, o que su cabello estuviera despeinado del sueño. El miedo y la determinación le daban energía.
El Consejo no ha dado permiso para el descenso, objetó Rurik, aunque su tono sugería que también sabía que no había tiempo para burocracias. ¿Desde cuándo necesitas permiso para proteger tu pueblo?, desafió Isa, y vio cómo algo se encendía en los ojos de Rurik. Era esa chispa de rebeldía que ella había sospechado que existía bajo toda su formal adherencia al deber. Tienes razón, admitió con una sonrisa que era mitad diversión, mitad resignación. Mi familia me desheredaría si me vieran planear esto. Muy bien, ingeniera testaruda, nos vamos al amanecer. Bueno, al equivalente de amanecer aquí abajo. Pero necesitarás más que tu nueva herramienta. Necesitarás protecciones. Las siguientes horas fueron un torbellino de preparativos apresurados. Rurik la llevó a una cámara secreta en sus propios aposentos, un lugar que claramente muy pocos habían visto. Las paredes estaban cubiertas de escrituras en el idioma Sankatul, diagramas que mezclaban lo que parecían ecuaciones matemáticas con símbolos mágicos. Mi trabajo de toda una vida, explicó con algo de timidez, intentando entender cómo la magia y lo que tu pueblo llama ciencia son en realidad expresiones de los mismos principios fundamentales. Isa se acercó a las paredes, su mente de ingeniera reconociendo algunos de los patrones, fórmulas de resistencia de materiales, diagramas de flujo de energía, pero entrelazados con conceptos que no tenía marco de referencia para comprender. Esto es brillante, murmuró con genuina admiración. Si pudiéramos combinar esto con la ingeniería moderna, tal vez algún día, dijo Rurik suavemente acercándose por detrás. Si sobrevivimos a esto, tal vez podamos tender esos puentes entre nuestros mundos, pero primero se movió hacia un cofre en la esquina, tallado en jade negro y sellado con cerraduras que se abrieron con solo un toque de su mano. Del interior sacó lo que parecía una armadura, pero hecha de un material que Isa nunca había visto. Escamas de un metal oscuro que brillaba con iridiscencias azules y verdes, flexible como tela, pero claramente más resistente que cualquier acero. Esto perteneció a la última humana que descendió a las profundidades, explicó Rurik, sosteniendo la armadura con reverencia. Hace más de 300 años, cuando mi ancestro sacrificó su vida para crear el primer sello, fue con la ayuda de una chamán humana llamada Citlali. Ella también murió en el proceso, pero su armadura fue preservada, esperando esto, supongo, esperando a otra alianza entre nuestros mundos. Con manos cuidadosas, Rurik ayudó a Isa a ponerse la armadura. A pesar de los siglos, se ajustaba perfectamente, como si hubiera sido hecha para ella. Cuando la última pieza estuvo en su lugar, Isa sintió un hormigueo por todo su cuerpo, como si circuitos eléctricos acabaran de activarse. ¿Qué es esta sensación?, preguntó mirando sus manos ahora cubiertas por guantes del mismo material iridiscente. La armadura está imbuida con protecciones que te permitirán sobrevivir en las profundidades prohibidas, explicó Rurik, ahora sacando su propia armadura. Una más elaborada, con placas de obsidiana y oro que se ensamblaron sobre su cuerpo como si tuvieran vida propia. El aire allá abajo es tóxico para los no protegidos, y la presencia de la sombra puede corroer no solo el cuerpo, sino la mente. Estas protecciones nos darán una oportunidad de luchar. Los Braes, completamente equipados, parecían guerreros de una era mítica. Rurik recogió un arma que había estado apoyada contra la pared, una espada que parecía forjada de un solo cristal, pero que brillaba con un fuego interno. Isa tenía su martillo herramienta, y Rurik le había dado también una pequeña bolsa que contenía cristales que describió como últimos recursos, con instrucciones estrictas de usarlos solo si sus vidas dependían de ello. Nia, hay algo más que debes saber,
dijo Rurik mientras se dirigían hacia las salidas que conducían a los túneles más profundos. El ritual de resello que necesitamos realizar requiere un vínculo profundo entre el representante de la superficie y el de las profundidades. No estoy completamente seguro de qué forma toma ese vínculo. Los textos antiguos son ambiguos, pero hablan de que debe ser genuino, nacido de confianza y algo más. París. Se detuvieron en el umbral del túnel que descendía hacia la oscuridad, hacia peligros que ninguno de los dos podía predecir completamente. Isa se volvió hacia Rurik, mirándolo directamente a esos ojos de ámbar que habían pasado de aterrorizarla a fascinarla en algún punto del camino, hacerla sentir algo que se parecía peligrosamente al amor. «Confío en ti», dijo simplemente, y vio cómo esas palabras impactaban a Rurik, cómo sus ojos se ensanchaban ligeramente. No sé si es locura o destino, o simplemente dos personas encontrándose en el peor momento posible, pero confío en ti con mi vida. Y si ese vínculo del que hablas requiere más que confianza, creo que ya sabes que estoy dispuesta. Por respuesta, Rurik tomó su rostro entre sus manos, cálidas y sólidas, y gentiles a pesar de su poder. Nunca pensé que encontraría algo así, murmuró, su frente tocando la de ella. Pasé mi vida estudiando, entrenando, preparándome para cumplir mi deber como guardián, pero ningún entrenamiento me preparó para ti, Isadora Morales, para tu terquedad, tu brillantez, tu valentía temeraria, y menos aún para esto que siento, que crece más fuerte cada momento que paso contigo. El beso, cuando finalmente sucedió, fue inevitable como la gravedad. Sus labios se encontraron con una mezcla de urgencia y ternura, como si ambos supieran que éste podría ser tanto su principio como su fin. El calor que siempre emanaba de Rurik se intensificó, envolviéndolos a ambos en una calidez que se sentía como protección y pasión entrelazadas. Cuando se separaron, ambos sabían que algo fundamental había cambiado. El vínculo del que hablaban los textos antiguos había comenzado a formarse. «Sobrevivimos a esto», dijo Isa con una convicción feroz. «Sellamos la sombra, salvamos nuestros mundos, y luego descubrimos qué significa todo esto. ¿Trato?» «Trato», acordó Rurik, sellándolo con otro beso más breve pero no menos intenso. «Ahora vamos, mientras aún nos quede tiempo». Descendieron juntos hacia las profundidades prohibidas, sus manos entrelazadas hasta que el túnel se volvió demasiado estrecho y tuvieron que ir en fila. Rurik iba adelante, su espada de cristal iluminando el camino con su brillo interno. Isa lo seguía, su martillo listo, su corazón latiendo con miedo, sí, pero también con algo más: esperanza. El aire se volvía más denso a medida que descendían y agradeció las protecciones de la armadura. Las paredes aquí ya no mostraban la belleza artesanal del reino Sancatul. Eran rocas crudas, agrietadas, con venas de algo oscuro que pulsaba como si tuviera latido propio. El sonido había cambiado también. Ya no era el tintineo melodioso de los cristales o el martilleo rítmico de las forjas. Aquí había un susurro constante, como voces en un idioma que la mente no podía comprender, pero que el alma reconocía como amenaza. «La influencia de la sombra», murmuró Rurik. «No escuches sus palabras, no importa lo que parezcan prometer o amenazar, son mentiras diseñadas para debilitar tu resolución». Pero era más fácil decirlo que hacerlo. Los susurros se volvían más insistentes y empezaban a tomar forma en la mente de Isa. Escuchaba la voz de su padre muerto, acusándola de fracasar en salvar la mina, de fallar a su familia. Escuchaba a los ancianos de Roca Seca, maldiciéndola por su arrogancia.
Y peor, empezaba a escuchar la voz de Rurik, diciéndole que esto había sido un error, que un humano y un Zancatul nunca podrían tener nada real juntos. Isa, la voz real de Rurik, la sacudió de su espiral descendente. Se había detenido sin darse cuenta, temblando. Él estaba frente a ella, sus manos en sus hombros, sus ojos brillando con preocupación y algo más. Determinación. Escúchame a mí, no a eso. Mírame. ¿Qué estaba diciéndote? Ella sacudió la cabeza, tratando de despejar la neblina que había empezado a formarse. Mentiras, mentiras sobre nosotros, sobre si esto es real, completó él, y ella asintió miserablemente. Isa, escucha. Lo que siento por ti es lo más real que he experimentado en mi vida. Las profecías hablaban del vínculo, pero ningún texto antiguo podría predecir esto. Te amo. Lo sé. Es demasiado pronto. Es imposible. Cruza todos los límites que existen. Pero es verdad. Te amo. Y si sobrevivimos a esto, pasaré el resto de mi vida demostrándotelo. Las palabras fueron como un escudo contra los susurros oscuros. Isa sintió cómo la claridad regresaba a su mente. Yo también, susurró su voz ganando fuerza. También te amo, Rurik de la línea de Zafiro, guardián del corazón de la montaña. Y vamos a salir de esto, ambos. El vínculo entre ellos brilló entonces, literalmente. Una luz dorada comenzó a emanar de donde sus manos se tocaban, extendiéndose por sus armaduras como circuitos luminosos. La presión de los susurros oscuros retrocedió, repelida por esa luz. Rurik miró maravillado. El vínculo, murmuró, se está manifestando. Los textos decían la verdad. El amor genuino entre los mundos es un arma contra la oscuridad. Renovados y protegidos por esa luz compartida, continuaron su descenso. Los túneles se abrieron finalmente en una caverna tan vasta que sus lámparas no podían alcanzar ni el techo ni las paredes opuestas. Y en el centro de esa oscuridad infinita, sintieron más que vieron la presencia de la sombra. No tenía forma definida. Era una ausencia de luz tan profunda que dolía mirarla, que se extendía en tentáculos que se movían con vida propia, absorbiendo cualquier destello que se acercara demasiado. Y cuando habló, fue con 1000 voces superpuestas, el sonido de cada codicia, cada deseo desmedido que alguna vez había existido. Venganza, rugió la sombra. Liberación. Finalmente, después de eras encadenada, soy libre para reclamar lo que me pertenece. La superficie, las profundidades, todo será consumido en la oscuridad que refleja la verdadera naturaleza de aquellos que habitan este mundo. No lo permitiremos, gritó Rurik, su espada de cristal brillando con intensidad renovada. En nombre del pacto antiguo, del sacrificio de mis ancestros, te ordenamos de regreso al sello. La sombra rió, un sonido que hacía temblar la roca misma. Pacto, sacrificio, nací de aquellos conceptos. Cada vez que tu pueblo guardó tesoros sin compartir, cada vez que los humanos excavaron sin gratitud, me alimentaron. Soy la consecuencia de olvidar que todo es conexión, todo es equilibrio. ¿Y ahora? ¿Creen que 2 pequeños seres, enamorados o no, pueden sellarme otra vez? No solo 2, dijo Isa, encontrando su voz y su valor. Sacó de su bolsa los cristales que Rurik le había dado y comprendió su propósito. No eran armas, eran conductores. Somos representantes de nuestros mundos, sí, pero también somos el reconocimiento de que tu existencia nace de la división, y nosotros somos unión.
Arrojó los cristales al aire y Rurik comprendió inmediatamente. Su magia fluyó hacia ellos, activándolos, y estos comenzaron a orbitar alrededor de Isa y Rurik como un sistema solar en miniatura. La luz dorada de su vínculo se amplificó, expandiéndose, y desde las profundidades del conocimiento ancestral que su armadura llevaba, Isa comenzó a recitar palabras que no sabía que conocía, un idioma anterior a la división de los mundos. Rurik se unió a ella, sus voces entrelazándose como sus destinos. Los cristales giraban más rápido, la luz crecía más brillante, y el ritual de resello comenzó. No era solo magia, no era solo ciencia, era algo más fundamental, era reconocimiento. Reconocimiento de que la sombra tenía razón en una cosa, que había nacido del desequilibrio, pero que ese desequilibrio podía ser corregido, un acto a la vez, una conexión a la vez. La sombra luchó, sus tentáculos azotando hacia ellos, pero la luz los protegía. Donde la oscuridad tocaba la luz, se disolvía como niebla bajo el sol. Los tentáculos se retrajeron, y el centro de la sombra comenzó a comprimirse, forzado de regreso hacia el punto donde Isa había roto la barrera original. Los Ikesen no pueden encerrarme para siempre, rugió la sombra, mientras era arrastrada inexorablemente hacia su prisión. Mientras haya codicia, mientras haya desconexión entre los pueblos, mientras haya quienes tomen sin dar, yo existiré. Entonces trabajaremos para que no haya razón para tu existencia, prometió Isa, mientras el último de los tentáculos era sellado. Reconectaremos lo que fue Divi y Dido. Dumas del... Con un último destello de luz cegadora, la sombra fue sellada. Los cristales cayeron al suelo, ahora opacos y sin vida, su propósito cumplido. El silencio que siguió era casi ensordecedor después del rugido constante de la batalla. Isa cayó de rodillas, exhausta, y Rurik estaba inmediatamente a su lado sosteniéndola. «¿Lo logramos?», susurró ella, apenas capaz de mantenerse consciente. El ritual había drenado más energía de la que sabía que tenía. Sí, respondió Rurik, su voz llena de asombro y alivio. El sello está completo, más fuerte que antes, porque fue forjado con algo que el primer sello no tuvo, un vínculo genuino entre nuestros mundos. Isa, lo hiciste, lo hicimos. Pero antes de que pudieran celebrar, la caverna comenzó a temblar. Rocas empezaron a caer del techo invisible arriba. «El sello está estabilizándose», gritó Rurik sobre el rugido del derrumbe. «Pero el proceso está desestabilizando estas cámaras. Tenemos que salir, ahora». Lo que siguió fue un escape desesperado a través de túneles que se colapsaban. Rurik guiaba, su conocimiento de las profundidades siendo lo único que los mantenía un paso adelante del derrumbe. Saltaron sobre grietas que se abrían bajo sus pies, se deslizaron por pendientes que se desmoronaban, y en más de una ocasión, solo el tirón de Rurik salvó a Isa de ser aplastada por rocas que caían. Emergieron finalmente en los túneles más altos, los que conducían al reino Zancatul, propiamente dicho, justo cuando el último de los pasajes detrás de ellos se sellaba completamente. Ambos cayeron al suelo, respirando pesadamente, cubiertos de polvo pero vivos, sorprendentemente, milagrosamente vivos. Fue allí donde los encontró el Consejo de Ancianos, acompañados por lo que parecía ser medio reino Zancatul. La anciana de ojos esmeralda se acercó, su expresión inescrutable, mientras evaluaba a la pareja exhausta en el suelo. «El sello se ha completado», declaró, y Isa no estaba segura si era una pregunta o una afirmación. «Podemos sentirlo. La presencia oscura que había comenzado a extenderse se ha retraído, contenida una vez más». «Ha sido sellada», confirmó Rurik,
incorporándose con dificultad y ayudando a Isa a hacer lo mismo. Pero hay algo que el consejo debe saber. El sello es diferente esta vez. Es más fuerte, sí, pero también es una promesa de que lo que creó a la sombra, la desconexión entre nuestros pueblos, la codicia sin equilibrio, debe terminar. Hubo murmuros entre la multitud reunida. El anciano de ojos rubí dio un paso adelante. ¿Estás sugiriendo que renovemos los antiguos pactos después de siglos de separación? No solo sugiero, respondió Rurik, su voz ganando fuerza. Tomó la mano de Isa, entrelazando sus dedos con los de ella, de una forma que no dejaba dudas sobre la naturaleza de su conexión. Declaro que este es el camino necesario. Isadora Morales de la Superficie y yo hemos formado un vínculo que los textos antiguos predijeron, pero que pocos creyeron posible. Ese vínculo fue lo que nos permitió sellar la sombra, y propongo que sea el primero de muchos vínculos entre nuestros pueblos. El silencio que siguió era tenso. Isa podía ver caras en la multitud que mostraban todo desde shock hasta desaprobación hasta... ¿esperanza? Finalmente, la anciana de ojos esmeralda habló, y para sorpresa de Isa, había una sonrisa en su rostro arrugado. Las profecías hablaban de este momento. Cuando la oscuridad despierte por segunda vez, solo la unión de lo dividido podrá restaurar el equilibrio. Pensamos que se refería simplemente a una alianza temporal. Pero tú, Rurik, hijo de la línea de Zafiro, propones algo mucho más profundo. Se volvió hacia Isa, evaluándola con esos ojos antiguos que parecían ver más allá de la superficie. Isadora Morales, descendiente de aquellos que una vez mantuvieron el pacto sagrado, has arriesgado tu vida para corregir un error que cometiste por ignorancia. Has descendido a las profundidades donde ningún humano ha caminado en siglos. Y has demostrado que el amor puede existir incluso donde siglos de separación dijeron que era imposible. El consejo te pregunta, ¿qué buscas aquí? ¿Regresar a tu mundo de la superficie y olvidar todo esto? ¿O algo más? Isa sintió el peso de todas las miradas sobre ella. Pensó en Roca Seca, en su madre y hermana esperando en Durango, en la mina que había venido a salvar. Pero también pensó en todo lo que había descubierto aquí, un mundo de maravillas que nadie arriba sabía que existía, conocimientos que podrían transformar la forma en que su pueblo interactuaba con la tierra. Y sobre todo, pensó en Rurik, en cómo en solo días había llegado a conocerlo de formas que trascendían el tiempo, en cómo la idea de volver a la superficie sin él dejaba un vacío en su pecho. Busco construir puentes, respondió finalmente su voz clara y firme. Mi pueblo arriba está luchando, sí, pero luchando porque hemos olvidado las antiguas formas, porque extraemos sin entender, sin agradecer, sin equilibrio. Lo que he aprendido aquí podría cambiar eso. Y yo... Miró a Rurik y vio su propio anhelo reflejado en esos ojos de ámbar. Yo he encontrado algo que no sabía que estaba buscando. Amor, sí, pero también propósito. No quiero elegir entre mis mundos, quiero unirlos. Los murmullos entre la multitud crecieron, algunos claramente opuestos, otros intrigados. Pero fue el anciano de ojos rubí quien habló a continuación, su voz sorprendentemente cálida. Durante siglos hemos vivido en separación, guardando nuestros rencores y nuestros tesoros con igual celo. Tal vez la sombra nos mostró el espejo de lo que nos habíamos convertido, y estos dos, señaló a Rurik e Isa, nos muestran lo que podríamos llegar a ser. La anciana de ojos esmeralda asintió. Que así sea, entonces.
Rurik, guardián del corazón de la montaña, e Isadora Morales, quebradora de barreras y forjadora de puentes, el Consejo os reconoce como embajadores entre los mundos. Vuestra unión será el primer lazo oficial entre la superficie y las profundidades en más de 300 años. Pero este es solo el comienzo. Habrá desafíos, habrá aquellos en ambos mundos que se opondrán. ¿Estáis preparados para esto? Dunhin. Sí, respondieron Rurik e Isa al unísono, sus voces entrelazadas como sus destinos. Los días que siguieron fueron un torbellino de negociaciones, planificación, y para Isa aprender más sobre el pueblo que pronto sería, en cierto sentido, también su pueblo. El Consejo determinó que el primer paso sería reabrir cautelosamente los túneles superiores, permitiendo encuentros controlados entre algunos Zancatul seleccionados y los habitantes de Roca Seca. Pero primero, Isa necesitaba regresar a la superficie para preparar a su gente. La idea de separarse de Rurik, incluso temporalmente, le dolía de una forma que nunca había experimentado. «Es solo por unos días», le aseguró Rurik la noche antes de su partida planeada, mientras estaban en los jardines de cristal viviente, su lugar favorito. «Subirás, hablarás con los líderes de tu pueblo, prepararás el terreno, y luego, la presionó ella, acurrucada contra su pecho, escuchando el latido firme de su corazón que sonaba como tambores distantes. Y luego pasarás parte de tu tiempo arriba y parte aquí abajo, hasta que podamos establecer algo más permanente. Y yo, el Consejo ha accedido a permitirme visitar la superficie también. Seré el primer Zancatul en caminar bajo el sol en siglos. Estoy aterrado, admitió con una risa. ¿Me derretiré bajo su luz? Blid, Isa rió también golpeándolo juguetonamente. No te derretirás, tonto, aunque tendrás que usar ropas menos llamativas. Una túnica de hilos metálicos dorados tiende a llamar la atención. Tendré que adoptar las extrañas costumbres de la superficie, bromeó Rurik, pero luego su expresión se volvió seria. Isa, hay algo que quiero darte antes de que subas. Una promesa, al estilo de mi pueblo. De un bolsillo de su túnica sacó algo que brilló a la luz de las flores de cuarzo. Era un anillo, pero no como ninguno que Isa hubiera visto. Parecía tejido de diferentes metales, oro, plata, cobre y algunos que no podía identificar, todos entrelazados en patrones que parecían moverse cuando la luz los tocaba. Incrustado en el centro había una pequeña gema que brillaba con su propia luz interior. «Delcy, en mi cultura», explicó Rurik, tomando la mano de Isa con ternura. «Cuando dos personas deciden unir sus vidas, intercambian anillos forjados de los metales que cada uno valora más, entrelazados para mostrar que, aunque diferentes, ahora son uno. Este anillo lo forjé yo mismo en las forjas eternas, usando técnicas que se han transmitido en mi familia por generaciones. Contiene oro de las venas que mis ancestros descubrieron, plata de los ríos subterráneos que fluyen cerca de mi casa natal. Y este cristal», tocó la gema delicadamente, «es un fragmento del mismo cristal que formó mi espada. Está vinculado a mí. Mientras lo uses, siempre podrás sentir si estoy en peligro, y yo podré sentir lo mismo de ti. No importa la distancia que nos separe». En vez, deslizó el anillo en el dedo de Isa, y ésta sintió inmediatamente una calidez que se extendía desde el metal, como si el anillo estuviera vivo. «Es hermoso», susurró, con lágrimas amenazando con caer. «Rurik, yo no tengo nada que... Tú me has dado más de lo que cualquier tesoro terrenal podría valer», la interrumpió suavemente. «Me has dado un propósito más allá del deber. Me has mostrado que los límites que pensaba que eran absolutos son en realidad solo líneas que podemos elegir cruzar.
y me has dado tu corazón, que es el regalo más precioso que he recibido en toda mi vida. Se besaron mientras las flores de cuarzo cantaban su melodía etérea, un beso que era promesa y despedida temporal a la vez. Cuando se separaron, Isa tenía una determinación renovada. «Voy a hacer que esto funcione», declaró. «Voy a convencer a mi pueblo de que hay otra forma de vivir con la tierra, de que no estamos solos en este mundo y de que esa es una bendición, no una amenaza». «Lo sé», respondió Rurik con una confianza que calentaba el alma de Isa. «Si alguien puede construir esos puentes, eres tú, mi testaruda, brillante, imposible ingeniera». La mañana siguiente, o lo que pasaba por mañana en un reino sin sol, Isa comenzó su ascenso. Rurik y una escolta de guerreros Zancatul la acompañaron hasta los niveles superiores, llevando con ellos regalos para el pueblo de Roca Seca, cristales que brillaban con su propia luz y que nunca se apagarían, herramientas forjadas con técnicas superiores a cualquier cosa que existiera en la superficie, y plantas medicinales de los jardines subterráneos que podían curar enfermedades que la medicina moderna luchaba por tratar. Cuando llegaron al punto donde los túneles se habían colapsado después del sellado de la sombra, Isa se sorprendió de encontrar que ya habían sido parcialmente despejados. «Trabajamos toda la noche», explicó uno de los guerreros, Zancatul, un joven cuya piel tenía el color del bronce pulido. Cuando el Consejo decidió que los mundos debían reconectarse, actuamos rápido. El camino está despejado hasta el nivel 7, como era antes. Pero no más allá, añadió Rurik firmemente. Los niveles inferiores permanecerán sellados, custodiados. Algunas barreras existen por razones importantes. Lo que has visto, lo que has experimentado en mi mundo, es suficiente para comenzar el diálogo. El resto vendrá con tiempo y confianza mutua». Isa asintió, entendiendo la sabiduría en eso. No se podía forzar siglos de separación a deshacerse en días. Esto sería un proceso, una construcción gradual de puentes, y ella sería la arquitecta principal de esos puentes. La escalada final al nivel 7 y luego a la superficie fue agridulce. Cada paso la acercaba a su mundo, pero la alejaba del nuevo mundo que había descubierto y del hombre que amaba. Cuando finalmente emergió en la superficie, el sol del mediodía de Chihuahua la cegó temporalmente. Había pasado tanto tiempo bajo tierra que había olvidado cuán brillante y caliente podía ser el sol del desierto. Dren, Rurik y los otros se quedaron en las sombras del túnel, no listos aún para ese primer paso bajo el sol. «Ve», le dijo Rurik, aunque Isa podía ver en sus ojos cuánto le costaba dejarla ir. «Haz tu magia con las palabras como yo hago magia con la piedra, y cuando estén listos, estaremos esperando». Con el corazón dividido entre dos mundos, pero también, paradójicamente, más completo de lo que nunca había estado, Isa caminó hacia Roca Seca. El pueblo estaba sorprendentemente tranquilo cuando llegó. Las calles polvorientas estaban casi vacías bajo el calor del mediodía, pero mientras caminaba hacia la plaza central, comenzó a atraer miradas, primero de sorpresa, luego de shock. «¡Es Isadora!», escuchó que alguien gritaba. «Isadora Morales ha vuelto». En minutos, el pueblo se reunió en la plaza. Caras que Isa había conocido toda su vida la miraban con una mezcla de alivio, curiosidad y, en algunos casos, miedo supersticioso. Don Ramiro, el alcalde del pueblo y uno de los amigos de su difunto padre, se abrió paso entre la multitud. «Isadora», dijo, su voz temblando ligeramente, «pensamos que habías muerto. La mina se derrumbó, buscamos durante días, pero no encontramos rastro de ti. Tu madre está destrozada, llamamos para decirle que...»
Estoy viva, lo interrumpió Isa suavemente. Y tengo mucho que contarles, todos ustedes. Don Ramiro, ¿puede reunir al pueblo? Necesito hablar con todos. Lo que tengo que decir va a cambiar todo. Una hora más tarde, prácticamente todos los habitantes de Roca Seca estaban reunidos en la plaza. Isa estaba de pie en los escalones de la pequeña iglesia, mirando las caras de su gente. Algunos eran escépticos, otros curiosos. Algunos claramente pensaban que el trauma del derrumbe la había vuelto loca. Pero todos escuchaban. Sé que lo que voy a contarles sonará imposible, comenzó, su voz clara y firme. Sé que desafiará todo lo que pensaban que sabían sobre el mundo, pero les pido que escuchen con mente abierta, porque el futuro de Roca Seca, el futuro de todos nosotros, depende de esto. Y entonces les contó. Les habló de los Zancatul, los duendes de las profundidades que no eran monstruos de cuentos de hadas, sino un pueblo antiguo con su propia cultura, tecnología y magia. Les habló del pacto sagrado que sus ancestros habían hecho y luego olvidaron. Les habló de la sombra, del peligro que había amenazado tanto a la superficie como a las profundidades, y de cómo había sido sellada a través de una alianza entre los mundos. Y les habló de Rurik. No escondió nada, su voz temblando solo ligeramente cuando describió cómo había pasado de verlo como su captor a conocerlo como el hombre que amaba, como habían formado un vínculo que había salvado ambos mundos. El silencio cuando terminó era absoluto. Isa podía ver el procesamiento sucediendo en las caras de su gente. Incredulidad, shock, miedo y en algunos rostros, especialmente los más jóvenes, algo que se parecía a la maravilla. Dente fue doña Carmen, la anciana más vieja del pueblo que recordaba las historias de su propia abuela, quien habló primero. Mi abuela me contó, dijo con voz quebradiza pero clara, que en los tiempos antiguos, antes de que ella naciera, había una paz entre nosotros y los que vivían abajo, que ellos nos enseñaban dónde excavar y cómo hacerlo de forma que la montaña no sangrara, que había intercambios, ceremonias, respeto. Pensé que eran solo cuentos de viejos, pero tú... Miró a Isa con ojos que parecían ver más allá de la superficie. Tú has traído de vuelta lo que se perdió. Es brujería, gritó alguien desde la multitud. Los duendes son demonios, las historias lo dicen. Las historias mienten, respondió Isa con firmeza. O más precisamente, las historias fueron distorsionadas por el tiempo y el miedo. Los Zancatul no son demonios, son personas diferentes a nosotros, sí, pero con sus propios sueños, miedos, amores. Y están dispuestos a renovar el antiguo pacto, a enseñarnos a trabajar con la tierra en lugar de contra ella. Miren. Sacó de su mochila uno de los cristales luminosos que los Zancatul habían enviado como regalo. Lo sostuvo en alto, y su brillo en la luz del sol era casi hipnótico. Esto nunca se apagará. Puede iluminar una casa durante generaciones. Es un regalo, una muestra de buena fe. Tengo más para aquellos que estén dispuestos a escuchar, a aprender. Dicen, don Ramiro se acercó, mirando el cristal con asombro. Si lo que dices es verdad, Isadora, si realmente hay un pueblo viviendo bajo nuestros pies con conocimientos y recursos que podrían ayudarnos, ¿por qué mantenerse escondidos hasta ahora? Por miedo, respondió Isa honestamente, el mismo miedo que veo en algunas de sus caras ahora. Miedo a lo desconocido, miedo a ser lastimados nuevamente como fueron en el pasado. Pero el miedo nos ha mantenido a ambos pueblos en pobreza, en desconexión, solos cuando podríamos ser más fuertes juntos. Quiero verlos, dijo una voz joven. Era Mateo, un muchacho de 16 años cuyo padre había muerto en un accidente minero el año anterior.
Si son reales, quiero verlos con mis propios ojos. Otros murmuraron su acuerdo, especialmente los jóvenes. Los ancianos estaban más divididos, algunos intrigados por la conexión con las viejas historias, otros claramente asustados por las implicaciones. Isa aprovechó el momento. «Entonces vengan», invitó. «Mañana al amanecer, aquellos que deseen conocer a los Zancatul pueden acompañarme a la entrada de la mina. Los líderes de su pueblo han acordado un primer encuentro. No será forzado, nadie tiene que ir. Pero para aquellos lo suficientemente valientes, lo suficientemente curiosos, lo suficientemente desesperados por un futuro mejor para Roca Seca, esta es nuestra oportunidad». La reunión se disolvió en discusiones acaloradas por todo el pueblo. Isa sabía que había plantado la semilla, pero no estaba segura de cuántos tendrían el valor de ver crecer esa semilla. Pasó el resto del día visitando casas individualmente, respondiendo preguntas, mostrando los regalos Zancatul, tejiendo la historia una y otra vez. Esa noche, en la casa que había sido de su familia y que ahora estaba vacía, excepto por los muebles cubiertos de polvo, Isa miró el anillo en su dedo. Brillaba suavemente en la oscuridad, y cuando lo tocaba, podía sentir algo, una calidez, una presencia que sabía era Rurik, sintiéndola a través de la conexión que el cristal proporcionaba. Era reconfortante saber que, aunque separados físicamente, seguían conectados. Se durmió con el anillo presionado contra su corazón, soñando con jardines de cristal y ojos de ámbar. El amanecer llegó con una brisa fría del desierto. Isa se levantó temprano, se vistió con su equipo de minera, ahora sin la armadura Zancatul que había dejado abajo, excepto por el anillo que nunca se quitaría, y caminó hacia la entrada de la mina. No estaba segura de si alguien vendría. Pero cuando llegó, su corazón se llenó de esperanza. Había tal vez 30 personas esperando, jóvenes principalmente, pero también algunos adultos curiosos y, para su sorpresa, doña Carmen apoyada en su bastón. «No iba a perderme esto», dijo la anciana con una sonrisa desdentada. «He esperado toda mi vida para saber si las historias de mi abuela eran verdad». «Entonces no esperemos más», dijo Isa, encendiendo su lámpara de minera. «Síganme y mantengan la mente abierta. Lo que van a ver desafiará todo lo que creían saber sobre el mundo». El descenso por los túneles fue lento, permitiendo que el grupo se ajustara a la oscuridad y a la atmósfera claustrofóbica. Isa narró mientras caminaban, señalando formaciones geológicas, explicando cómo los Zancatul habían mantenido estructuralmente sólidos estos túneles durante siglos, con técnicas que la ingeniería moderna apenas comenzaba a comprender. Antes, cuando llegaron al nivel 7, al punto donde la nueva apertura conducía a las profundidades del reino Zancatul, el grupo se detuvo. Allí, esperando en la tenue luz de cristales luminosos, colocados estratégicamente, estaba Rurik. Los jadeos y gritos ahogados del grupo fueron instantáneos. Algunas personas retrocedieron, otras se quedaron congeladas, pero Rurik permaneció quieto, dándoles tiempo para procesar su aparición. Vestía ropajes menos ornamentados que lo usual, claramente un esfuerzo para parecer menos intimidante, pero no había forma de hacer que una criatura de casi 2 metros de obsidiana viviente pareciera completamente no amenazante. Isa se adelantó, cerrando la distancia entre ella y Rurik. Se volvió para enfrentar a su grupo, parándose junto a él en un gesto deliberado de unidad. «Pueblo de Roca Seca», dijo formalmente, «les presento a Rurik de la línea de Zafiro y Hierro, guardián del corazón de la montaña, representante del pueblo Zancatul. Y vaciló solo un momento, mi prometido».
Si había habido jadeos antes, ahora había un silencio absoluto. Rurik dio un paso adelante, y para crédito de las personas de Roca Seca, aunque algunos retrocedieron, nadie huyó. Cuando habló, mantuvo su voz baja, casi suave, muy diferente del rugido que Isa había escuchado en su primer encuentro. Pueblo de la superficie, comenzó en español perfecto. Durante siglos, nuestros pueblos han vivido separados, cada uno creyendo historias sobre el otro que contenían solo fragmentos de verdad distorsionados por el tiempo y el miedo. Vengo hoy no como un conquistador o un juez, sino como alguien que busca renovar el entendimiento que una vez existió entre nosotros. Isadora ha arriesgado mucho para hacer esto posible. Le ha dado a mi pueblo esperanza de que la reconciliación es posible. Y me ha dado a mí, su voz se suavizó aún más, algo que nunca pensé que encontraría, un vínculo que trasciende las diferencias de nuestros orígenes. Extendió su mano, no hacia Isa, sino hacia el grupo. No les pido que confíen ciegamente. Les pido solo que consideren la posibilidad. Que bajen con nosotros, vean nuestro mundo con sus propios ojos y luego decidan si el viejo pacto vale la pena renovar. Fue Mateo, el joven que había perdido a su padre, quien dio el primer paso adelante. Con las piernas temblorosas pero la barbilla en alto, se acercó a Rurik. Mi padre murió porque un túnel colapsó, dijo, su voz quebrándose ligeramente. Murió porque no sabíamos cómo leer las señales de la montaña, cómo reforzar adecuadamente. Si su pueblo puede enseñarnos a trabajar de forma más segura, a entender la tierra en lugar de solo atacarla, entonces quiero aprender. Rurik inclinó su cabeza con respeto. Tu pérdida es real y la reconozco. Mi pueblo también ha perdido a muchos en las profundidades, por accidentes que podrían haberse evitado con mejor conocimiento. Tal vez juntos podamos asegurar que menos familias experimenten tal dolor. Entonces, antes de que llegue el final, nos encantaría que te suscribas al canal y compartas en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo mantiene vivas estas historias. Uno por uno, los demás comenzaron a acercarse. No todos, algunos todavía se mantenían atrás, pero más de la mitad del grupo finalmente aceptó la invitación. El descenso a las ciudades San Catul fue una revelación para los habitantes de Roca Seca. Sus rostros mostraban asombro mientras pasaban por las cavernas, iluminadas por cristales, los jardines de hongos bioluminiscentes, las forjas donde el metal cantaba bajo los martillos de maestros artesanos. En los jardines de cristal viviente, el lugar especial de Rurik e Isa, se llevó a cabo una ceremonia informal. El Consejo de Ancianos se reunió con el grupo de la superficie, y a través de conversaciones traducidas por Isa y Rurik, comenzaron a discutir los términos de un nuevo pacto. Naum, la anciana de ojos esmeralda, habló de cómo los Zancatul podían enseñar técnicas de minería sostenible, cómo identificar qué vetas explotar y cuáles dejar intactas para mantener la integridad estructural de la montaña. Hablaron de intercambios. Los Zancatul proporcionarían conocimiento y acceso limitado a ciertos minerales raros, a cambio de que los humanos trajeran cosas de la superficie que eran preciosas bajo tierra. Semillas de plantas de superficie, conocimiento de los cielos y estrellas que los Zancatul nunca veían, historias y música que expandieran el mundo limitado de las profundidades. Doña Carmen, con lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas, tomó la mano de la anciana Zancatul. Mi abuela tenía razón, susurró. Tenía razón sobre todo. El respeto mutuo, la gratitud a la montaña, la conexión. Lo habíamos perdido, pero ahora lo recuperamos, completó la anciana Zancatul, apretando la mano de la humana con gentileza.
Juntos, construimos algo mejor que lo que existía antes, porque ahora tenemos algo que nuestros ancestros no tuvieron, el ejemplo vivo de lo que es posible cuando los mundos se unen verdaderamente. Miraron hacia donde Rurik e Isa estaban de pie juntos, sus manos entrelazadas, representando físicamente el puente entre los mundos. El brillo del anillo de Isa reflejaba las luces cristalinas a su alrededor, y la forma en que Rurik la miraba no dejaba dudas sobre la profundidad de su conexión. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. El nuevo pacto entre Roca Seca y los Zancatul se formalizó en una ceremonia que combinaba tradiciones de ambos pueblos. Se establecieron reglas claras. Los niveles superiores de las minas podían ser trabajados conjuntamente, con supervisión Zancatul, para asegurar métodos sostenibles. Los niveles más profundos permanecerían como territorio exclusivamente Zancatul, sagrado y protegido. Las fortunas de Roca Seca comenzaron a cambiar. Con las técnicas enseñadas por los Zancatul, la mina Morales fue reabierta de forma segura y esta vez las vetas encontradas eran ricas y accesibles. Pero más importante que el oro o la plata era el cambio en la mentalidad. Los mineros aprendieron a escuchar a la montaña, a trabajar con ella en lugar de contra ella. Los accidentes disminuyeron drásticamente. Las familias que habían estado al borde de la pobreza comenzaron a prosperar. Y a medida que la noticia se extendía a otros pueblos mineros de México, algunos escépticos, otros desesperados, comenzaron a llegar a Roca Seca. Querían ver con sus propios ojos esta alianza imposible entre humanos y las criaturas de las profundidades. Algunos se fueron convencidos de que era brujería o engaño, pero otros se quedaron, aprendieron y comenzaron a buscar en sus propias montañas evidencias de pueblos Zancatul que pudieran estar viviendo bajo ellos también. Para Isa y Rurik fue un periodo de ajuste y crecimiento. Rurik hizo su primer viaje a la superficie un día nublado de invierno, cuando el sol no era tan intenso. La experiencia de estar bajo un cielo abierto, de sentir el viento que no era creado por corrientes de túnel, sino que soplaba libre a través de espacios sin límites, lo dejó casi sin palabras. Isa nunca olvidaría la expresión en su rostro cuando vio su primera puesta de sol, como las lágrimas habían corrido por sus mejillas de obsidiana mientras el cielo se pintaba de naranjas y rosas. Toda mi vida he vivido en la oscuridad, había murmurado, sosteniendo a Isa cerca mientras observaban el espectáculo desde una colina fuera de Roca Seca. Sabía intelectualmente que el sol existía, que había colores en el cielo, pero saber y experimentar. Isa, tu mundo es tan hermoso como el mío, solo diferente. ¿Cómo pudimos estar separados tanto tiempo, privándonos mutuamente de estas maravillas? Porque a veces el miedo es más fuerte que la curiosidad, había respondido Isa, acurrucándose contra él. Pero no más, no para nosotros, y esperemos que no para las generaciones que vendrán. 6 meses después del día en que Isa había roto accidentalmente la barrera, se celebró una boda que fue histórica en todos los sentidos. La ceremonia se llevó a cabo en una caverna especialmente preparada en el límite entre el nivel 7 y los niveles más profundos, un espacio que literalmente existía entre los dos mundos. Las paredes fueron talladas por artesanos Zancatul, en patrones que contaban la historia de la separación y reunión de los pueblos. Cristales del tamaño de árboles fueron cultivados específicamente para el evento, brillando con colores que representaban la unión, dorado de la superficie y plateado de las profundidades. La madre y hermana de Isa habían viajado desde Durango, inicialmente aterrorizadas por lo que su hija les había contado, pero finalmente convencidas cuando vieron la forma en que Rurik la miraba.
la gentileza con que la trataba a pesar de su fuerza imponente. «Si este es el que has elegido», había dicho su madre, sosteniendo el rostro de Isa entre sus manos, «entonces tiene mi bendición. Extraño, sí, imposible según todo lo que pensé que sabía sobre el mundo, absolutamente, pero el amor en sus ojos cuando te mira, eso es lo más real que he visto». La ceremonia misma fue oficiada conjuntamente por el sacerdote de Roca Seca y el anciano de ojos rubí del consejo Tancatul. Los votos fueron dichos en español y en el idioma Sancatul, palabras de compromiso que resonaron en las cavernas como promesas hechas no solo entre dos personas, sino entre dos mundos. Cuando Rurik levantó el velo de Isa, hecho de hilos metálicos tan finos que parecían seda, y la besó ante la congregación mezclada de humanos y Sancatul, hubo lágrimas en muchos ojos. Era un momento que simbolizaba tanto el fin de siglos de separación, el comienzo de una nueva era y la prueba viviente de que el amor podía existir incluso en los lugares más inesperados. La celebración que siguió fue una fusión de tradiciones. Hubo música de guitarras y violines de la superficie, entrelazada con los sonidos armónicos de los instrumentos Sancatul, que creaban melodías mediante la vibración de cristales afinados. Hubo comida de ambos mundos, tamales y mole de la superficie, hongos exquisitamente preparados y minerales comestibles que sabían imposiblemente dulces o salados de las profundidades. Bailaron bajo las luces de cristal, humanos y Sancatul, mezclándose de formas que habrían sido impensables solo meses atrás. Niños de Roca Seca jugaban con jóvenes Sancatul, superando la barrera del idioma con la facilidad con que solo los niños pueden hacerlo. Ancianos de ambos pueblos intercambiaban historias, llenando los vacíos en las narrativas del otro, tejiendo juntos una historia más completa de la separación y ahora la reunión. Isa y Rurik se escabulleron en un momento tranquilo, necesitando un respiro de la multitud, aunque fuera solo por unos minutos. Encontraron un balcón tallado en la roca que daba a una de las grandes cavernas, donde luces distantes de la ciudad Sancatul parpadeaban como estrellas subterráneas. «¿Dais algún arrepentimiento?», preguntó Rurik suavemente, envolviéndola en sus brazos desde atrás, su barbilla descansando en la parte superior de su cabeza. «Ni uno solo», respondió Isa sin vacilación. Se volvió en sus brazos para mirarlo directamente. «Vine aquí hace 6 meses buscando salvar una mina. En cambio encontré un mundo entero, encontré propósito, encontré casa, te encontré a ti. Y yo encontré mi testaruda ingeniera que cambió todo lo que pensaba que sabía sobre los límites y las posibilidades», respondió Rurik, su voz llena de ternura. «La guardián del corazón de la montaña se suponía que mantendría separados los mundos, pero resultó que mi verdadero destino era ayudar a unirlos». «¿Crees que durará?», preguntó Isa, un toque de ansiedad coloreando su voz. «Este pacto, esta paz, habrá desafíos, gente que se resista al cambio. Enduzu, sin duda», acordó Rurik, «pero tendremos algo que las generaciones anteriores no tuvieron, nosotros. Nuestro vínculo es un recordatorio viviente de que puentes pueden ser construidos, de que las diferencias pueden ser no solo toleradas, sino celebradas. Y cuando los desafíos lleguen, como inevitablemente lo harán, los enfrentaremos juntos, como siempre lo hemos hecho». Brin se besaron mientras las ciudades de ambos mundos brillaban a su alrededor, un beso que era promesa de todos los días que vendrían, de todos los desafíos que enfrentarían, de todos los puentes que aún tenían que construir. Y en ese momento, en ese espacio entre los mundos, 2 corazones latían como uno.
Don, años más tarde, cuando sus hijos, criaturas híbridas únicas que eran mitad humanas, mitad Zancatul, jugaban en los jardines de cristal mientras Isa les enseñaba ingeniería e historia de la superficie y Rurik les enseñaba sobre la magia de las profundidades y las responsabilidades de ser guardianes. Ambos miraban atrás a ese día en que una explosión imprudente había cambiado todo. Den Destern. La mina Morales prosperaba bajo gestión conjunta, un modelo que había sido replicado en docenas de otros pueblos mineros a través de México y más allá. Se habían descubierto otras comunidades Zancatul en montañas alrededor del mundo, cada una con sus propias variaciones culturales, y lentamente, cautelosamente, esas comunidades también estaban emergiendo de las sombras, formando sus propios pactos con los humanos de superficie. No siempre era fácil. Hubo conflictos, malentendidos, momentos en que parecía que los viejos odios podrían resurgir. Pero cada vez, pioneros como Isa y Rurik intervenían, recordaban a ambos lados lo que se podía lograr cuando elegían entendimiento sobre miedo, conexión sobre separación. La sombra permanecía sellada, más fuerte ahora, gracias al vínculo que la había contenido. Pero incluso si algún día amenazara con despertar nuevamente, Isa y Rurik sabían que ya no estarían solos para enfrentarla. Tendrían ejércitos de ambos mundos, unidos en propósito común, listos para defender el equilibrio que había sido tan difícil de alcanzar. Y en las noches tranquilas, cuando se retiraban a sus aposentos que existían tanto en la superficie como en las profundidades, donde ventanas daban tanto al cielo estrellado como a cavernas iluminadas por cristales, Isa a veces pensaba en esa ingeniera testaruda que había descendido a la oscuridad buscando salvar una mina familiar. Drinchiu. Esa mujer había estado tan enfocada en el objetivo inmediato que no podía ver el panorama más grande. Pero el destino, o los antiguos dioses de la montaña, o simplemente la necesidad del universo de corregir viejos errores, había tenido otros planes. Había roto una barrera, sí, pero en el proceso había descubierto que algunas barreras merecían ser rotas, que algunos límites existían solo porque nadie había tenido el coraje de cuestionarlos. Y había encontrado amor. No el amor fácil y predecible de dos personas del mismo mundo, sino algo más profundo, más desafiante, más hermoso, por todas las improbabilidades que tuvo que superar para existir. Un amor que había salvado mundos, que había construido puentes, que había probado que incluso las divisiones más antiguas podían ser sanadas si dos corazones estaban dispuestos a encontrarse en el medio. En los túneles de roca seca donde la luz del sol se encontraba con el brillo de los cristales, donde los sonidos de la superficie se mezclaban con los ecos de las profundidades, un nuevo mundo estaba naciendo. No era el mundo de la superficie ni el mundo de las profundidades, sino algo enteramente nuevo, un mundo donde los pueblos que habían estado divididos durante milenios finalmente recordaban que siempre habían sido parte del mismo todo. Y en el corazón de ese mundo estaban Isadora y Rurik, la ingeniera y el guardián, la humana y el duende, los amantes que habían encontrado el uno al otro en la oscuridad y habían traído luz a ambos mundos. Su historia se convirtió en leyenda, contada en fogatas en la superficie y en reuniones en las ciudades de cristal de las profundidades, un recordatorio de que el amor más poderoso es aquel que no conoce límites, que no reconoce fronteras, que existe simplemente porque dos almas se reconocen y eligen, contra toda lógica y probabilidad, permanecer juntas. Y así, en el pueblo minero de Roca Seca, la vida continuaba, transformada para siempre por una explosión accidental que resultó ser exactamente lo que ambos mundos necesitaban:
Las profundidades y la superficie, finalmente unidas, miraban juntas hacia un futuro que ninguno podría haber imaginado solo, pero que juntos construirían un día a la vez, un amor a la vez, un puente a la vez.